Bienvenidos a la librería Victoria Christian Gift and More, ubicados en el pueblo de Humacao, Puerto Rico. Aquí encontrarás distintos detalles con mensajes cristianos como son tazas y marcadores. También encontrarás los libros de tus autores favoritos, Biblias de referencia y estudio y un rico café. Tutorías de matemáticas y contenido a través de las redes sociales de Actualidad Cristiana. Te esperamos y recuerda, comparte, comenta y bendice. Estás en victoria. Alabado Dios, la paz del Señor sea con todos. Volvemos en esta semana con el enfoque semanal para la escuela bíblica. Por la gracia de Dios, el hermano Eliud les saluda, Eliud Espinosa Díaz, junto al hermano Jonathan Alicea, desde la librería Victoria Gift. Dios les bendiga con abundancia. El tema de la clase de hoy es muy particular, quizás me tome algunos minutitos más que lo normal. Es una clase histórica que habla de los postulados defendidos por la Reforma Protestante del siglo XVI. Quizás pues tengamos que mencionar alguna institución religiosa, pero lo hacemos desde un punto de vista histórico, no condenatorio en el sentido de difamación, sino lo vamos a hacer en el sentido de punto de vista histórico. La clase o el leccionario nos da una lectura base del Salmo 19, 7 y 8, Romanos 1 del 19 al 17 y Romanos 5 del 1 al 2, Segunda Timoteo 3, versículo 16 y Efesios 2 del 8 al 10. Hemos venido analizando los problemas o retos de la iglesia para el siglo XXI. Y los retos a la iglesia no le pueden hacer desviar su visión y su pensamiento de la comisión que tiene. Y en el pasado el pueblo de Dios también tenía una comisión. Para la iglesia de hoy, Marcos 16, versículo 5 dice: predicar el evangelio y predicar el evangelio. Si se pierde esa visión, hay que reformar. ¿Qué dice la Biblia? Si usted busca 2 Corintios 10, versículos 3 al 5, y lo voy a referir de la versión Palabra de Dios para Todos. La Biblia dice: es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Nuestras armas militantes no son carnales, dice Reina Valera. Reformar no es otra cosa que volverle la forma a algo que la ha perdido, llevarlo a su función correcta. El hombre siempre ha querido hacer las cosas a su manera, y Dios le pide que las haga de la forma en que Dios lo ha establecido o lo ha formado. Observe Jeremías 8, versículo 6, la historia del alfarero. La primera reforma se da en el Edén, Génesis capítulo 3. El hombre lo quiso hacer a su manera y Dios intervino para que ese hombre no se perdiera. Dios le propició la oportunidad de adquirir de nuevo el camino. Luego, a los antediluvianos, Noé les habló
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Verifíquelo, Mateo 24, versículos 38 al 39. Dios usó a Noé para hacer una reforma. Los postdiluvianos razonaron que podían protegerse con la torre en Babel y no en Dios. Y la confusión de lenguas permite el cese y la vuelta al camino correcto. Así, pasando el tiempo, con sus diferentes juicios, llegó Josías, realizando una reforma drástica en Israel para que el pueblo, una vez más, volviera al camino. Eso está en 2 Reyes, capítulo 22. También surgió Esdras, Nehemías y otros. Y luego Cristo, reformando el sistema sacrificial, establece nuevamente el camino olvidado. Le lega eso a la iglesia y el pasar del tiempo hace que los seguidores del cristianismo desechen las enseñanzas de Cristo y acuñen las propias, las del Estado, las personales, por creerlas mejores o más convenientes. La historia nos lleva a notar que Dios es perfecto y que su mandato no cambia. Ahora sí, mi percepción de Dios, de su divinidad, su voluntad y grandeza, sí puede cambiar. Y eso es lo peligroso a lo espiritual. Porque me puedo deslizar. Hebreos capítulo 2, versículo 1. Desatender lo de Dios fue lo que sucedió a la iglesia. Y para el 1507, siendo Martín Lutero profesor de la Universidad de Wittenberg, comienza a dar indicios de la necesidad de una reforma eclesiástica, no civil. A este reformador, Dios lo usó para que la iglesia volviera al camino de la fe y de la escritura, de la Biblia, dando lugar a lo que se ha conocido por siglos como la Reforma Protestante. Protestante porque comienza con el desacuerdo de Martín Lutero hacia las prácticas de la iglesia en aquel momento que era universal, la iglesia católica. Es preciso señalar que Lutero nunca quiso dividir la iglesia católica, sino instarla a que despertara y retomara el camino que había desviado o dejado. Los padres eclesiásticos, por así llamarlo, Pedro, Juan, Pablo y otros, murieron y fueron desapareciendo hombres de su talla que les sucedieran. Los cristianos fueron perdiendo la esencia del porqué de la iglesia, al extremo que la unieron al Estado, surgiendo así la iglesia imperial con Constantino. Se prostituyó el cristianismo con la mezcla de iglesia y Estado y asumieron una política de gobierno terrenal. Escuche bien, el establecimiento del cristianismo como religión del Estado llegó a ser una maldición. Todos procuraban ser miembros de la iglesia, buenos, malos, sinceros, hipócritas, mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, buscaban puestos en la iglesia para obtener influencia social y política. Los servicios de adoración aumentaron en esplendor, pero eran menos espirituales y sinceros que en los tiempos anteriores. ¿Qué cambió? La percepción del hombre hacia Dios. Las formas y las ceremonias del paganismo se fueron infiltrando
en la adoración. Algunas de las antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la iglesia con cambio de nombre y modo de adoración. Alrededor del 405 después de Cristo, en los templos comenzaron a aparecer y a adorarse y a rendírsele culto a las imágenes de santos y de mártires. La adoración de la Virgen María sustituyó la adoración de Venus y de Diana. Y la Cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio, en lugar de un memorial. La Iglesia, representada por el catolicismo romano, sufría del problema más profundo por haber abandonado totalmente la autoridad de la Escritura, de la Biblia. Los ministros de la Iglesia llegaron a formar una clase privilegiada en cuanto a la ley del país y se adoptaron conductas profanas tales como vender indulgencias para alcanzar la salvación. A fin del año o de año, el que más indulgencias hubiese comprado tenía la salvación. Los demás necesitaban volver a comprar. Se atendía más la justicia de las leyes del hombre que la justicia de la ley de Dios. Los escapularios, rituales, caminatas, penitencias y otras cosas ocuparon el lugar de la santificación y de la palabra. Se descuidó totalmente la misión de la Iglesia. Tenían una enfermedad teológica que demandaba una cura teológica. Ante esa necesidad, los reformadores trataron la enfermedad con el bisturí correspondiente. ¿Cuál era el bisturí? La sola Escritura, solo la palabra de Dios. Esa cura ha sido resumida históricamente en 3 áreas clave. Número 1, solo la Escritura. La Biblia es el elemento determinante. Número 2, Cristo, el pecado y la salvación. Eso implica solo por gracia, solo por medio de la fe y solo en Cristo. Y el tercer elemento, el significado de la historia de la vida, que es solo para la gloria de Dios. La Biblia había estado oculta durante el catolicismo romano medieval, dado que la tradición y el oficio papal se elevaron por encima de la Biblia como los guías más confiables de la Iglesia. Hoy día la gente está perdiendo el deseo de leer y tener la Biblia porque todo lo consiguen en Google. Y la orden es escudriñar las Escrituras, no que las sustituyas por Google. Y no es que Google sea malo, yo lo uso, sino que no ponga Google gringolas a mi responsabilidad, porque la Biblia establece claro, gloria de hombres no recibo. Juan 5, versículos 39 al 41. Si no crees y usas la Biblia, ¿en qué vas a creer? ¿En los hombres? En ocasiones en alguna clase uno dice una aseveración bíblica y alguien contesta, sí, pero a mí Google o el Internet me dice esto. Y con amor tenemos que preguntarle, ¿y cuál es el elemento determinante? ¿La palabra de Dios o el comentario de Google? La Biblia dice
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7:38. El retorno a la Escritura por medio de los reformadores resultó un verdadero avivamiento. Solo la Escritura es la guía segura y certera de la iglesia. La iglesia se extraviará cuando se separe de ese fundamento seguro. Los reformadores enseñaron que la salvación de principio a fin es entera y exclusivamente obra de Dios para la alabanza de su gloria. Efesios 1, versículos 12 al 14. Toda la historia se mueve hacia un propósito único, la gloria de Dios. Dios en su gracia nos concede que en nuestras vidas podamos participar de ese gran diseño. Y una frase clave de Martín Lutero fue: podemos dejar todo a un lado, excepto la palabra de Dios. En el 1508, Lutero fue a la reunión más importante de la iglesia en aquel momento, reunión trienal de los agustinos. Esa reunión se hacía cada 30 años. En esa reunión, Lutero expresó no querer hablar de indulgencias, de ventas, de salvación, de escapularios ni cosas similares. Les dijo a los presentes: estamos perdiendo el tiempo. Esta reunión sienta las bases para que Lutero se separe de la Iglesia Católica. Expresó 7 puntos básicos en los cuales la Iglesia estaba faltando. Número 1. Que se discuta la justicia de Dios versus la justicia del hombre. Hemos puesto la del hombre sobre la de Dios. Número 2. En las cosas que Lutero presentó. La iglesia dice que la ley va por encima del Nuevo Testamento. Yo digo que no. Cristo vino a derogar la ley. Ya no hay indulgencias. El punto número 3. El libre albedrío. Para que el hombre sea salvo, no es por los rituales de la iglesia. No, el hombre elige por él mismo si se salva o no. Punto número 4. Él lo dice con un signo de admiración. Para perdonar pecados y ser libres hay que pagar incluso para llegar al cielo. No, eso es gracia de Dios y no por las cosas vanas y por letanías. Ya eso cambió en el Nuevo Testamento, Cristo lo estableció. Número 5. Se conoce a Dios solo por la fe. Lo repito, se conoce a Dios solo por la fe, no por rituales, caminatas, penitencias y otras cosas similares. La número 6. La justificación no es por obras, es por la sangre de Cristo. Y la número 7 dice: la teología no viene por la cantidad de obispos, clero o curia que tenga la iglesia. Viene solamente por la cruz de Cristo. En adición, Lutero publicó 3 principales tratados con sus postulados. Número 1. Apelación a los laicos. Invitó a los alemanes a tomar la reforma de la iglesia en sus manos, quitársela a Roma y al gobierno. Y miles y muchas iglesias lo siguieron. Y él expresó en ese postulado abolir los tributos a Roma, abolir el celibato. En Alemania los sacerdotes se casan, en Australia también. Las ponencias que él va haciendo. Abolir misas a los muertos. Después de la muerte ya no hay oportunidad. Eso lo dice la Biblia. Para ser salvo, sano, libre,
vaya a los pies de Cristo. Se acabaron las penitencias, se acabaron las órdenes religiosas de que para salvarse hay que hacer rituales o comprar indulgencia. Vengan a Cristo. En la segunda posición que hace Lutero, instó a los alemanes a salir de la iglesia de Roma. La llamó cautiverio babilónico. Y en esa él pedía echar los sacramentos viejos fuera y traer teología neotestamentaria. Cuando oremos, oremos por conducto de Cristo. También decía que las mujeres pueden tener comunicación. Tenemos el mismo derecho. Se acabó el machismo religioso y abrió el camino para los que estaban buscando la verdad. Decía, se acabó el abuso de las misas. Abramos los templos y prediquemos la palabra. Porque para todo una misa, pero la palabra estaba escondida. Decía también, se acabó el abuso de la Eucaristía. La transubstanciación transfiriendo la sustancia de Cristo al hombre. La Eucaristía es impuesta porque si no se pasa por ella, no eres parte del cuerpo de Cristo. Si no te comiste el cuerpo, no eres parte. Lutero decía, lo hacemos como memorial de obediencia, no la imponemos. Se acabó la Eucaristía, ahora es la Santa Cena. Y añadió en ese punto, se acabaron los sacramentos, ya no hay que confesarse al cura, no más penitencias y cosas similares. Y el punto número 3 habla de la libertad de un hombre cristiano. El hombre es libre por la gracia de Cristo. No hay que ir donde nadie. Decía también, ¿quieres justificarte? Eso es solo por la sangre de Cristo. No hay sacerdote ni nadie que lo haga. No se le pedirá más a la Virgen María. Como cristianos ya no hay que pedir a nadie fuera de Cristo. Escribió en letras grandes la cita de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sigue diciendo, se acabaron las obras, ahora es por gracia. Se acabó la utilización de objetos, ya no hay medallas, escapularios, crucifijos y cosas similares. Es solo tener a Cristo en el corazón. La cruz es un patíbulo de maldición, porque la Biblia dice, maldito todo el que es colgado en un madero. La cruz que yo necesitaba, dijo Lutero, se llenó de sangre en el Calvario. Añadió, se acabaron las plegarias y los rosarios, ahora es solo a través de Cristo. Yo tengo acceso al trono porque el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Tengo acceso directo a pedirle al Hijo. Relacionado a los postulados, Lutero escribió 97 tesis, de las cuales pegó o puso a la puerta del templo 95 de ellas. La situación lo llevó a una reunión con el Papa, quien le pidió que se retractara de lo que él decía. Y Martín se negó y dijo, mejor échenme fuera, pero no voy a negar mi fe. Estuvo preso en un monasterio, logró salir del monasterio y en el 1520 públicamente entonces declaró su ruptura con la Iglesia Católica. Lutero viene a ser la persona que preside o dirige la Reforma Protestante. Nunca quiso dividir la Iglesia Católica, sino reformarla, pero la curia no le aceptó, obligándolo a separarse. Para efecto de este enfoque, se hace imposible
comenzar acerca de toda la totalidad de la Reforma Protestante, lo que hemos dado es una sinopsis, dado que tras Lutero sigue una variada lista de reformadores y que la importancia del legado de estos reformadores es muy significativo en lo que es hoy el movimiento evangélico protestante, la iglesia evangélica. Tales personas, tales reformadores, fueron los que a base de sus convicciones formaron los diferentes grupos que enfrentaron la contrarreforma iniciada por la Iglesia Católica, y de cuáles enfrentamientos surgieron las distintas organizaciones religiosas y cristianas de hoy. Siempre me llama la atención el logo de la Iglesia Defensores de la Fe, porque los defensores de la fe tienen una capucha de soldado con el casco protector y todo, porque surgen en la contrarreforma. No obstante, quiero añadir algo sobre Juan Calvino, quien sucedió a Lutero en el movimiento reformista. Aunque en mi punto de vista personal entiendo que Calvino fue mal interpretado en su posición predestinista, de lo cual no voy a hablar. Sí, yo expreso que viene a ser extremadamente especial en la Reforma Protestante, pues al encontrar que la gente no tenía profundo conocimiento teológico y escatológico, Calvino se movió a escribir comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. Sus creencias más arraigadas sentaron las bases para el cristianismo de hoy. Hasta la organización de la liturgia se le debe a Calvino. Creía en una teología única de palabra de Dios. Entendía que hay una unidad básica en las enseñanzas de las Escrituras entre la palabra y el teólogo que la explica. La palabra es efectiva si el teólogo la explica como Dios la reveló. Si es como el teólogo cree, no tiene efectividad. Eso decía Calvino. Definitivamente, los argumentos de fe y militancia en el Evangelio que usa la Iglesia hoy fueron establecidos de forma clara y precisa por las interpretaciones y postulados que nos legara Calvino. Y aunque Lutero es el creador del movimiento protestante, fue Calvino quien lo puso en sus raíles para que siguiera militando o hacia adelante. Calvino ha sido reconocido por la mayoría como organizador sistemático de la teología protestante. Creó la disciplina total de esta ética cristiana y le legó a la Iglesia la doctrina completa de la obra del Espíritu Santo a base de sus afirmaciones. Concluyo. La reforma se hizo necesaria cuando las bases y la vivencia del Evangelio de Cristo habían sido puestas fuera del alcance y de la posibilidad de los seres humanos. Cuando esto sucede, se desintegran los fundamentos del Evangelio y surge la necesidad de los reformadores. Así que yo les digo, Iglesia, atendamos con diligencia lo que hemos visto y oído para que no nos deslicemos o nos escurramos. Gracias a Dios por los reformadores. La paz del Señor quede con todos ustedes.